Mi noche de bodas tomó un giro oscuro. Su secreto lo cambió todo. La puerta de la suite se cerró lentamente, y con ella, todo lo que creía saber sobre mi esposo, el sonido metálico de las ruedas, rompió el silencio, pero él nunca me había dicho nada. Mi vestido blanco seguía intacto, pero mi corazón ya estaba hecho pedazos. Esa noche no descubrí un secreto, descubrí una vida entera que me ocultó, y lo peor es que aún lo amaban el sueño perfecto. Crecí en un pequeño apartamento, donde las paredes eran tan delgadas que podía escuchar cada discusión de los vecinos y cada suspiro cansado de mi madre. Al final del día, el dinero nunca alcanzaba, pero el amor siempre estaba presente. Aunque viniera envuelto en sacrificio, a mi madre solía decirme, no importa cuánto tengas, importa a quién tengas. Pero yo, en silencio, siempre soñé con algo más, no solo amor, sino estabilidad, seguridad, una vida donde no tuviera que contar monedas antes de comprar algo básico, y entonces tu nombre en sentí como mi corazón daba un pequeño salto. Isabela, respondí, encantado Isabela, soy Daniel. Ese fue el comienzo de todo, durante semanas. Regresó todos los días, siempre a la misma hora, siempre con esa misma mirada intensa que parecía ver más allá de lo que yo mostraba. Hablábamos de todo, y de nada de mis sueños, de su trabajo, aunque nunca daba demasiados detalles, de la vida, del futuro. Con él me sentía vista, no como la chica pobre del café, no como alguien que luchaba por sobrevivir, sino como alguien que importaba. Una noche, después de cerrar el local, me esperó afuera. No perteneces aquí, me dijo suavemente. Fruncí el ceño. ¿Y eso qué significa? Significa que estás hecha para algo más grande, para una vida mejor. A nadie me había hablado así antes, nadie me había hecho sentir especial. Y ahí fue cuando empecé a caer. Su mundo era completamente distinto al mío. La primera vez que me llevó a cenar pensé que era una broma. El restaurante tenía luces cálidas, música en vivo y platos que costaban más que lo que yo ganaba en una semana. Me sentía fuera de lugar, pero él hacía que todo pareciera natural. No te preocupes por nada, me dijo, tomando mi mano. Solo sé tú, Ann. Y lo intenté ignorar las miradas de la gente. Intenté no sentirme pequeña en su mundo enorme, porque cuando estaba con él, todo lo demás desaparecía. Los meses pasaron rápido, demasiado rápido. Daniel empezó a llevarme a eventos, a presentarme con personas importantes, a incluirme en su vida, aunque siempre había una pequeña distancia. Una parte de él que nunca lograba alcanzar del todo, pero no quise verlo. El amor, cuando es nuevo, es ciego por decisión propia. Un día, me llevó a una casa enorme en las afueras de la ciudad. No, casa no, mansión. ¿De quién es? Pregunté, sintiéndome intimidada. Sonrió. Me quedé sin palabras. Ese fue el momento en que entendí completamente quién era Daniel. No solo era rico, era increíblemente poderoso en su mundo. Y aún así, me había elegido a mí, Ana, a la chica del café, a la chica sin nada. Esa idea me envolvió como un sueño del que no quería despertar, pero también sembró una duda. ¿Por qué yo? Esa pregunta se quedó en el fondo de mi mente, ignorada, enterrada por cada gesto de amor que él me daba. 6 meses después de conocernos, me llevó al mismo lugar donde nos vimos por primera vez. El café lo habían cerrado solo para nosotros. Las luces eran suaves, la música baja. Wynell entró, una mesa con velas. Mi corazón comenzó a latir con fuerza. Daniel, susurré. Anel se arrodilló, y el mundo se detuvo. Desde el momento en que te vi, supe que eras diferente, dijo con voz firme, pero emocional. No me importa de dónde vienes, solo me importa dónde podemos ir juntos. Sacó una pequeña caja, la abrió en un anillo,
que brillaba como si contuviera todas las estrellas del cielo. «Cásate conmigo, Isabella». Las lágrimas llenaron mis ojos. No pensé en las dudas, no pensé en las diferencias, no pensé en nada, excepto en cómo me hacía sentir. «Sí», di Gian, y en ese instante creí que mi vida acababa de comenzar. La boda fue como un sueño imposible hecho realidad. Un lugar lujoso, decoraciones perfectas, invitados elegantes, todo sacado de una película. Mi madre no podía dejar de llorar, y yo tampoco, pero mis lágrimas eran diferentes. Eran de incredulidad, de felicidad, de miedo, aunque no quisiera admitirlo. Mientras caminaba hacia el altar, vi a Daniel esperándome en perfecto, seguro sonriendo como si yo fuera lo único que importaba a Anne. Y por un momento, todo fue perfecto. Nos casamos bajo luces doradas, rodeados de aplausos y promesas. «Para siempre», susurró en mi oído. «Para siempre», respondí, pero ahora sé algo que en ese momento no entendía. El para siempre no empieza en el altar. Empieza cuando las puertas se cierran, cuando las cámaras se apagan, cuando las sonrisas desaparecen, cuando solo quedan dos personas, y la verdad entre ellas. Anoche, mientras caminábamos hacia la suite nupcial, sentí algo extraño en el aire, una tensión, un silencio, que no encajaba con la felicidad del momento. Meyer a Daniel, su sonrisa seguía ahí, pero sus ojos decían otra cosa, algo que no pude entender en ese momento, algo que cambiaría todo. Anne, la puerta se cerró detrás de nosotros, y sin saberlo, acababa de entrar en la parte más oscura de mi historia. La verdad, detrás de la puerta de la suite se cerró con un suave clic, pero el sonido retumbó en mi pecho, como un disparo. Por un momento, todo seguía siendo perfecto. Las luces cálidas iluminaban la habitación, los pétalos de rosa cubrían la cama, y una botella de champaña descansaba en hielo, esperando ser abierta. Era exactamente como lo había imaginado, como en esas películas que veía de niña, soñando con un final feliz. Pero algo no estaba bien. Lo sentí antes de verlo. Anse silencio. No era Komoro, no era romántico, era pesado. En Denson me giré hacia Daniel, esperando encontrar su sonrisa, esa seguridad que siempre me transmitía. Pero no estaba. Su rostro había cambiado. Sus ojos evitaban los míos. «¿Todo está bien?», pregunté, intentando sonar tranquila. Él no respondió de inmediato. Se pasó una mano por el cabello, respirando profundamente, como si estuviera reuniendo valor para algo. «Necesito decirte algo», dijo. Finalmente, mi corazón dio un pequeño vuelco. Sonreí nerviosa. «Bueno, creo que este es el momento para decirlo todo, ¿no?». Intenté bromear, aliviar la tensión, pero él no sonrió. Y ahí fue cuando el miedo empezó a crecer dentro de mí. «Daniel, me estás asustando». Se quedó en silencio unos segundos más. Luego, sin mirarme, caminó lentamente hacia una esquina de la habitación. Mis ojos lo siguieron, y entonces lo vi en una silla de ruedas. Mi respiración se detuvo. Parpadeé, confundida, intentando entender lo que estaba viendo. «¿Qué es eso?», susurré. Él cerró los ojos por un instante, como si ese momento fuera inevitable. «Es hora de que sepas la verdad», dijo, en voz baja. Mi corazón comenzó a latir con fuerza, tan fuerte que podía escucharlo en mis oídos. «¿Qué verdad?», no respondió con palabras. En cambio, comenzó a desabrochar lentamente su saco. Cada movimiento era cuidadoso y medido, como si cada segundo pesara. Se sentó en el borde de la silla, y luego, con una mezcla de esfuerzo y resignación, dejó que su cuerpo se acomodara completamente en ella. «El mundo se detuvo». «No», susurré, dando un paso atrás. Sentí que el suelo desaparecía bajo mis pies. «Hace 3 años tuve un accidente», dijo finalmente, sin mirarme. Perdí el uso de mis piernas. Las palabras quedaron suspendidas en el aire, en frías, pesadas, imposibles de ignorar. «¿Qué?». Mi voz se rompió. «¿Por qué? ¿Por qué no me lo dijiste?». Mis manos comenzaron a temblar. Mi mente corría en todas direcciones, intentando conectar piezas que ahora parecían obvias. Las veces que evitaba caminar largas distancias, las excusas, en los momentos en los que desaparecía,
sin explicación, en todo tenía sentido. Y eso dolía más porque tenía miedo, respondió. Anne levantó la mirada por primera vez, y en sus ojos no había orgullo, no había riqueza, no había control, solo miedo. Miedo de que me vieras diferente, miedo de que te fueras. Sentí una mezcla de emociones que no podía procesar. Rabia, tristeza, traición, así que decidiste minchijimi, dije, mi voz ahora más firme, más dura, decidiste casarte conmigo, sin decirme algo tan importante. No fue una mentira, fue una omisión, intentó explicar. Es lo mismo, explota en el eco de mi voz, llenó la habitación. Esto no es algo pequeño, Daniel, no es un detalle sin importancia, es tu vida. En él bajó la mirada, lo sé. Entonces, explícamelo, exigí. Explícame cómo pensabas que esto iba a funcionar. ¿Pensabas decírmelo después? Nunca decírmelo. El silencio volvió, pero esta vez era más pesado. No sabía cuándo decirlo, admitió. Cada vez que lo intentaba, te veía sonreír, te veía feliz, y no quería arruinarlo. Sentí lágrimas acumulándose en mis ojos. ¿Arruinarlo? Repetí. ¿Sabes qué es lo que realmente lo arruinó? Esto en este momento, esta mentira. Mi voz temblaba, pero no de debilidad, de dolor. Yo confiaba en ti. Él apretó las manos contra los reposabrazos de la silla. Mi amor por ti es real, dijo con desesperación. Todo lo que siento por ti es real. Lo miré, tratando de encontrar algo familiar en Ellen. Pero todo se sentía diferente ahora, Anne, como si la imagen que había construido en mi mente se hubiera roto en mil pedazos. No sé quién eres, susurré. Esa frase lo destruyó. Lo vi en su expresión, en cómo su respiración se cortó. Soy el mismo hombre que se enamoró de ti en ese café, respondió. El mismo que te escucha, que te respeta, que quiere construir una vida contigo. Pero también eres el hombre que me mintió durante meses. No respondió Anne porque no podía. Me alejé unos pasos, intentando recuperar el control. La habitación que hace unos minutos parecía un sueño, ahora se sentía como una prisión. Necesito pensar, dije finalmente. Por favor, no te vayas, pidió, su voz quebrándose. Cerré los ojos por un instante, porque parte de mí quería correr, salir de ahí, dejar todo atrás. Pero otra parte seguía ahí, atada a los recuerdos, a las emociones, al amor que creía real. No me voy, dije finalmente, pero tampoco puedo quedarme como si nada hubiera pasado. Él asintió lentamente. Lo entiendo. El silencio volvió a llenar la habitación. Pero esta vez no era incómodo, era devastador. Me senté en una silla, manteniendo distancia, observándolo, intentando entender. Por primera vez, no veía al hombre rico que todos admiraban. Veía a alguien vulnerable, roto, asustado. Pero eso no borraba lo que había hecho, no borraba la mentira. ¿Tu familia lo sabe?, pregunté después de unos minutos. Dudó, y ese pequeño gesto fue suficiente. Sí, respondió finalmente. Sentí un nuevo golpe en el pecho. Todos lo sabían, menos yo. No dijo nada, no hacía falta. Una risa amarga escapó de mis labios. Perfecto, murmuré. La única persona que no sabía nada era la esposa. Mis ojos se llenaron de lágrimas, pero esta vez no las dejé caer. Porque en ese momento, algo dentro de mí cambió. Ya no era solo dolor, era claridad. A la noche, que debía ser la más feliz de mi vida, se había convertido en la más reveladora, y lo peor era que esto apenas comenzaba. En amor o ilusiones. Anoche, no dormí. El reloj avanzaba lentamente sobre la pared, marcando cada segundo con un sonido que parecía amplificar el caos dentro de mi cabeza. Afuera, la ciudad seguía viva, luces brillando como si nada hubiera cambiado, como si mi mundo no se hubiera roto en mil pedazos dentro de esa habitación. Pero para mí todo era diferente. Estaba sentada junto a la ventana, aún con el vestido de novia puesto, arrugado ahora, pesado, como si llevara encima todo el peso de la verdad que acababa de descubrir. Detrás de mí, podía escuchar la respiración de Daniel. No dormía tampoco. Lo sabía. Había una distancia entre nosotros que no era física, era emocional, profunda, dolorosa, una grieta que no sabía
si podía repararse. Cerré los ojos por un momento, intentando recordarlo a Elan, al hombre que conocí en el café, al hombre que me hacía reír, al hombre que me miraba como si yo fuera suficiente. ¿Ese hombre seguía ahí? ¿O todo había sido una ilusión cuidadosamente construida? Mi mente regresó a cada detalle que antes ignoré a las veces que evitaba levantarse rápido. Como siempre encontraba una forma de apoyarse en algo, a las luces apagadas en momentos íntimos en las excusas. No era que no hubiera señales, era que yo elegí no verlas, porque quería creer, porque necesitaba creer. Un suspiro escapó de mis labios. No estás durmiendo, dijo su voz desde la oscuridad. No me giré. Tú tampoco. Hubo una pausa. No sé cómo arreglar esto. Admitió en sus palabras. No sonaron como una defensa, sino como una rendición. Eso me hizo doler aún más, porque en ese momento no estaba hablando el hombre seguro, rico, intocable. Estaba hablando alguien roto. No puedes arreglarlo, respondí suavemente. No de inmediato. El silencio volvió, pero esta vez era más honesto en mí. Giré lentamente hacia él. Ahí estaba, sentado en la silla de ruedas, en la penumbra, con los hombros ligeramente encorvados, como si el peso de todo finalmente lo hubiera alcanzado. Por primera vez lo veía completo, sin la imagen perfecta, sin el control, sin la fachada. Solo él. ¿Por qué yo? Pregunté. De repente frunció el ceño. ¿A qué te refieres? Podrías haber tenido a cualquiera, Daniel, a alguien de tu mundo, alguien que entendiera tu vida, tu situación. Bajó la mirada, porque tú no me mirabas como a los demás. Esa respuesta me tomó por sorpresa. ¿Qué significa eso? Significa que cuando te conocí, no sabías quién era, no sabías cuánto dinero tenía, no te importaba nada de eso. Hizo una pausa, respirando profundamente. Por primera vez, alguien me hablaba sin interés, sin lástima, sin expectativas. Sentí un nudo en la garganta. ¿Y eso? ¿Te dio derecho a mentirme? Pregunté, aunque mi voz ya no era tan dura. No, respondió de inmediato, pero me dio miedo perderlo. Sus palabras se quedaron flotando entre nosotros, y por primera vez entendí algo que no había considerado antes. No justificaba su mentira, pero explicaba su miedo. ¿Sabes lo que siento ahora?, dije después de unos segundos. Él levantó la mirada, esperando. Siento que me enamoré de alguien, que no era completamente real. Eso lo golpeó fuerte. Lo vi en su expresión. Soy real, dijo, casi suplicando. Todo lo que sientes por mí, todo lo que siento por ti, eso es real. Negué suavemente, pero no es completo. Esa era la verdad, y ambos lo sabíamos. El silencio volvió a llenar el espacio, paró esta vez. No era incómodo, era necesario, el tipo de silencio donde las verdades empiezan a tomar forma. Me levanté lentamente de la silla y caminé hacia él. Cada paso se sentía pesado, como si estuviera cruzando una línea invisible entre el pasado y algo completamente desconocido. Me detuve frente a él. Nuestros ojos se encontraron, y por un momento, todo lo demás desapareció. No había dinero, no había mentiras, no había expectativas, solo dos personas, intentando entenderse. No es la silla de ruedas lo que me duele, dije finalmente. Frunció el ceño, confundido. Entonces, ¿qué es? Es que no confiaste en mí. Esa frase fue directa, precisa, irrefutable. Sus ojos se llenaron de lágrimas que intentó contener. Tenía miedo de que te fueras, repitió. ¿Y ahora? Pregunté. No respondió de inmediato. Ahora tengo miedo de haberte perdido. Igual. En el aire se volvió pesado otra vez, pero diferente, más real y más humano. Me arrodillé lentamente frente a él, quedando a su altura. Su respiración se aceleró ligeramente. Mírame, le dije. ¿Lo hizo? No soy débil, continué. No soy alguien que huye de las cosas difíciles, lo sé, susurró. Entonces deberías haber confiado en eso. Esa era la raíz de todo. No su condición, no su pasado. La falta de confianza. Pasaron unos segundos en silencio. Luego, extendió su mano. Dudé, pero finalmente la tomé. Estaba fría, temblorosa, humana. Te lo diré todo, dijo, sin secretos, sin mentiras. Todo lo que quieras saber.
Lo miré fijamente, buscando alguna señal de duda, pero no la encontré. Solo había honestidad por primera vez. Complete. No sé si eso será suficiente. Admití. Lo sé. No sé si puedo confiar en ti otra vez. Sus dedos se apretaron ligeramente alrededor de los míos. Entonces, déjame ganarme tu confianza. Esa frase no era una promesa vacía, era una decisión, y en ese momento entendí que estaba frente a una elección. No entre quedarme o irme, sino entre amar o protegerme, entre arriesgarme o cerrar mi corazón. Lo miré una vez más, realmente miré, y vi algo que no había visto antes, no riqueza, no poder, sino vulnerabilidad ni verdad. Finalmente, solté un suspiro profundo. Esto no se arregla en una noche, dije. Lo sé, va a tomar tiempo. Lo que necesites. Hubo una pausa. Why sí mi cuido. Las cosas van a cambiar, estoy listo para eso. Lo observé unos segundos más, evaluando, sintiendo, decidiendo por el amor. No siempre es un sentimiento, a veces es una elección. Y esa noche tenía que elegir amor o ilusión, a la decisión que cambió todo final. Tomé aire lentamente, como si ese simple acto pudiera darme claridad. La habitación seguía igual, las velas, los pétalos, la champaña sin tocar, todo intacto, pero nosotros ya no éramos los mismos. Lo miré una última vez antes de hablar. Me voy a quedar en las palabras salieron suaves, pero firmes. Daniel no reaccionó de inmediato, como si no estuviera seguro de haber escuchado bien. ¿Qué, sister? No, Mivo, pero tampoco voy a fingir que todo está bien. Sus ojos se llenaron de una mezcla de alivio y dolor al mismo tiempo. Gracias, dijo, casi sin voz. Negué suavemente. No me agradezcas todavía. Esto no es un final feliz, es un comienzo complicado, y lo era, porque quedarse no significaba perdonar, no significaba olvidar, significaba enfrentar la verdad. Todos los días, días difíciles. Las semanas siguientes fueron extrañas. Volvimos a la mansión, a su mundo de lujo, de perfección aparente, pero ahora yo veía todo diferente. Las escaleras ya no eran solo parte del diseño elegante, eran un obstáculo en los pasillos largos, un desafío en las miradas de la gente, sospechosas. Y entonces descubrí algo más. Su familia, a la primera cena después de la boda, fue incómoda desde el inicio. Sonrisas falsas, conversaciones superficiales y una tensión que nadie quería mencionar, hasta que lo hice yo. ¿Cuánto tiempo llevan sabiendo?, pregunté directamente. El silencio fue inmediato. Su madre dejó lentamente el tenedor sobre el plato. Isabella, este no es el momento, dijo con una sonrisa rígida. No, creo que sí lo es. Admiré a cada uno de ellos. Todos lo sabían, ¿verdad? Nadie respondió. Pero no hacía falta. La respuesta estaba en sus ojos. Sentí ese dolor otra vez, más profundo. No era solo Daniel, era todo un mundo, construido sobre una verdad que me ocultaron. Pensamos que era lo mejor, dijo finalmente su padre. Solté una pequeña risa amarga. ¿Para quién? Nadie tuvo respuesta. Esa noche entendí que no solo me había casado con un hombre, me había casado con una realidad que no conocía. La verdad completa y punto. Esa misma noche regresé a la habitación y cerré la puerta. Daniel estaba esperándome. Lo sé, debí haberte preparado, dijo, antes de que yo hablara. No, respondí. Debiste decirme la verdad desde el principio. Se quedó en silencio. Quiero saber todo. Continué, sin filtros, sin protección. Asintió, y por primera vez, me contó el accidente, la culpa que sentía por haber sobrevivido cuando otros no. Los meses de rehabilitación, la depresión, el miedo constante a ser visto como menos. La gente cambia cuando lo sabe, dijo. No importa cuánto intenten ocultarlo, siempre cambia. Lo escuché en silencio. ¿Y tú pensaste que yo sería igual a no? Respondió, porque en el fondo sabía que sí. Suspiré profundamente. Tal vez tienes razón, admití. Tal vez sí cambiaría. Eso lo sorprendió, pero no de la forma que crees. Me acerqué lentamente. No me asusta tu realidad, me duele tu falta de confianza. Sus ojos se llenaron de lágrimas.
otra vez, pero esta vez, no apartó la mirada. Aprendiendo a vivir de nuevo los meses pasaron, y nada fue fácil. Al aprender a vivir juntos, significó aprender una nueva versión de la vida. No hubo momentos incómodos, momentos frustrantes, momentos en los que quise rendirme, pero también hubo momentos reales en como la primera vez que salimos juntos, sin esconder nada, sin excusas, sin máscaras. A la gente miraba, siempre miraban, pero por primera vez, él no bajó la cabeza, y yo no solté su mano. También hubo discusiones muchas, sobre confianza, sobre el pasado, sobre el futuro, pero cada conversación nos acercaba más a algo que nunca habíamos tenido antes: honestidad. El verdadero amor. Una noche, meses después, estábamos sentados en el jardín, sin eventos, sin presión, sin expectativas, solo nosotros. Chi ajepienchis, preguntó de repente, y lo miré. ¿De qué? De haberte quedado, pens, entadú, en el dolor, en la traición, en las lágrimas, pero también en el crecimiento, en la verdad, en el amor que, contra todo, seguía ahí. Sonreí suavemente. No, respondí. ¿Por qué? Me acerqué un poco más. Porque ahora sé a quién amo de verdad. Sus ojos brillaron. No al hombre perfecto que pensé que eras, continué, sino al hombre real que eres. Una lágrima rodó por su mejilla, pero esta vez no era de tristeza. Y ese hombre, dije tomando su mano, vale la pena, el final. Oh, el comienzo. Nuestra historia no terminó esa noche. Ni siquiera terminó después de la boda, porque el amor real no es un final perfecto. Es una construcción constante, día a día, verdad a verdad, error tras error. Aprendí que el amor no se trata de encontrar a alguien sin defectos, sino de aceptar la verdad completa de alguien y decidir quedarse de todos modos. Y sí, mi noche de bodas tomó un giro oscuro. Descubrí un secreto que cambió todo, pero también descubrí algo más fuerte que cualquier mentira, un amor que, cuando finalmente fue honesto, se volvió real, y a veces eso es más poderoso que cualquier cuento de hadas.